Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Buenas tardes, amigos, les saludo desde el centro de Madrid, desde el centro del barrio de las Letras, desde la azotea del Club Argo. No sé si ustedes pueden ver todo lo que nos rodea, pero vemos Madrid 360 grados. Acostúmbrese, sí, así que una tomita, acostúmbrese a vernos porque una vez a la semana vendremos por aquí y podremos hacer programas desde este maravilloso entorno. Nos acompañan, unos más y otros menos, nos acompañan Eduardo Cordo. Eduardo, muy buenas. Muy buenas tardes. Y está también... la chaqueta. Que digo que buenas tardes, aunque se va a publicar esto por la mañana, ¿no? Da igual, pero el momento es el que es. Y Diego Ortiz, que es el gerente y de alguna forma ideólogo de esto que es el Club Argo, y que poco a poco iremos conociendo porque grabaremos en distintas plantas y en distintos rinconcitos del Club Argo. Muy buenas tardes. Yo. Anda que somos 35. Miro la cámara, te miro a ti. Mira quien quiera. Es que me has puesto de frente al sol. Pues joder, a ver así. Voy a estar así todo el rato. Sí. Buenas tardes o buenos días o buenas noches a todos, o feliz no cumpleaños. O buena en general. Una pregunta, aquí tenemos serios problemas en el Club Argo como en toda la hostelería, pese a estar en Madrid, que es más libertad, pero hay problemas de número de personas en mesas, el hacer eventos. Hoy se está presentando un libro y hay que cortar a la gente porque no caben más. Es un problema, y el comportamiento de la gente, ¿cómo lo entiende? El comportamiento de nuestros socios es extraordinario. En el mismo momento, ahora mismo miro detrás a los socios que tenemos ahí, inmediatamente se colocan ellos sabiendo perfectamente que solo pueden estar 6 personas en espacios abiertos, 4 en espacios cerrados, cumplen perfectamente la normativa, aparte que siempre nos dan respaldo. Eso es importante. Pero las cuentas siguen siendo muy difíciles porque no hay grandes eventos. Efectivamente, ahora mismo tenemos una presentación de un libro, la estamos haciendo en streaming, en videoconferencia para 110 personas, cuando antes podríamos tener por lo menos 70 o 80 en esa misma sala. Ahora tenemos 23. Además, ya no solamente el número de gente, es que de alguna forma empobrece también los eventos y las presentaciones. No es lo mismo el que haya 50, 60, 70 personas que luego a su vez comentan el libro o comentan de lo que se esté hablando, a que haya 20 personas y distanciadas. Eso siempre lo empobrece, lo nubla. Sí. Todo lo que es pérdida de fisicidad, de contacto, de afecto, los abrazos, las felicitaciones, el decirle a alguien algo en el oído, el sugerir algo, un beso como Dios manda, un achuchón, todo eso, una vez que lo vamos perdiendo, que lo rescataremos, aquí lo rescatamos pase lo que pase, pero todo eso claro que nos daña a todos, daña a la civilización. Vete a Castilla y León, que eso sí que es fabuloso. Hablando de Castilla y León, no tiene nada que ver, pero algo tengo que decir, tenemos las elecciones a un pasito. ¿Castilla y León? No, Castilla y León no, coño, Madrid. ¿Estás hablando de Castilla y León? ¿De qué estás dicho, hablando? coño? Sí. Vale, luego me lavo la boca con jabón, vale, venga. Luego ponemos, ¿cómo se llama? Un pi. Es que no tengo contención. No, tenemos las elecciones en Madrid, pero claro, por lo que estamos viendo, cómo se está desarrollando la campaña, cómo está enseñando la patita a los políticos, los partidos, es más que una campaña solamente en Madrid. Está interviniendo, y además es algo sorpresivo, desde el presidente del gobierno hasta la directora general de la Guardia Civil, pasando por el ministro de Interior. Son peculiares estas elecciones. Estamos viendo a nuestros protagonistas, a nuestros políticos en todo lo que dan de sí. ¿Es esto lo que esperábamos de ellos? Y así todas esas preguntas y más que queréis ir haciendo. Y las que has hecho tú hace un rato a la candidata por parte del Partido Popular. Este es el nivel de política que esperamos. Estáis preguntando a la gente qué necesita, estáis respondiendo a esas preguntas de la gente en la medida de sus necesidades. Sabemos que no, sabemos que la clase política va a su ritmo y el resto de la humanidad va al suyo.
aunque sí que es cierto en este caso, y nosotros nunca nos involucramos, es cierto que hay una proximidad muy interesante en torno a la persona y la figura de Díaz Ayuso. Isabel es una persona que sí que de alguna forma está intentando paliar eso. Eso no significa que tomemos partido, pero hay veces que te das cuenta que hay gente que efectivamente, por responsabilidad, como dice, jamás pisa una residencia de ancianos, ya no te digo, un depósito de cadáveres, y otras personas que sí. No significa que tengas más afinidad con ellas o con menos, pero eso sí que hay que detectarlo y por lo menos como hecho reconocerlo. Isabel Díaz Ayuso está intentando de alguna forma tener una proximidad y una cercanía que otros de alguna forma, mal o bien asesorados por sus enormes gabinetes de comunicación y de mercadotecnia política y tal, no les aconsejan. Hombre, yo voy a decir una cosa, y esto lo digo en lo personal, y a mí me te doy la palabra, Eduardo, y lo digo en lo personal. Hemos entrevistado a Isabel Díaz Ayuso en una época en la que evidentemente las agendas que tienen son tremendas, no tienen tiempo para nada, y nos ha costado muy poquito el contactar con ella y que nos atienda. Es cierto que hemos tenido el tiempo que hemos tenido, pero nos ha atendido. Algo que yo no he conseguido, por ejemplo, del presidente de la Junta de Castilla y León, al que hemos llamado de Nordeste Radio, le hemos enviado cartas, pues así nos lo han dicho, correos electrónicos, ni siquiera nos han contestado. Hombre, yo creo que además es algo que sí me molesta bastante, y es que el nordeste de Castilla también existe, aunque haya menos población. Era un paréntesis que quería hacer. Hay una cosa que está clara, es decir, estas elecciones de Madrid es un experimento a nivel nacional. No nos olvidemos de eso. Lo que pase en Madrid, va a ser algo que va a repercutir claramente en la política nacional, y de eso están convencidos todos los políticos, tanto de derechas como de izquierdas. Por eso están echando mucha carne en el asador y están haciendo cosas en algunas ocasiones que son demenciales, pero bueno, dejémoslo ahí. Lo que sí que está claro es que incluso los políticos en el partido de Isabel Díaz Ayuso están mirándose el ombligo de una manera tremenda, porque lo que consiga esta mujer va a repercutir en los políticos que hay por ahí a lo largo del territorio nacional. O lo que consigan otros. O lo que consigan otros, efectivamente. No, pero yo hablo en el Partido Popular. Lo que consiga es lo que va a repercutir. Esto que tú estabas comentando, de que el presidente de Castilla y León no sea capaz ni siquiera de mandar un mensaje diciendo me es imposible, os agradezco muchísimo, pero eso es antes incluso pues, no tiene. Eso se va a acabar si esta mujer tiene éxito, que parece que lo va a tener. Y eso yo creo que es muy interesante de cara a la política nacional. Yo creo que este tipo de fenómenos, que no tienen mucha relación con el populismo, pero sí con el acercamiento a la realidad y al día a día de todo el mundo, en el último año lo hemos visto, nosotros en concreto, pero yo creo que lo ha visto todo el mundo, con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con el cual yo me he desplazado en moto, mientras otros no se bajaban del coche oficial. Íbamos en moto. Se bajaban del coche oficial para coger un taxi. Algunos, creo que más. Pero bueno, sin entrar en eso, Martínez Almeida tuvo una proximidad, necesitaba de alguna forma transmitir que la política seguía estando vinculada al día a día de los ciudadanos, que no circula por carriles distintos. Y entonces yo me acuerdo haber ido con él en moto, y claro, los problemas de protocolo, cuando el alcalde de Madrid, que normalmente, incluida la señora Carmena, que decía que iba en metro, pero no era verdad, pero bueno, ella también lo intentó, los problemas de protocolo que suponen el que alguien se baje de la moto, de un scooter, y donde la aparca, no tiene nada que ver con las de un coche oficial o 5 coches oficiales, como el otro día recalcó Martínez Almeida en el caso concreto de la visita a Barcelona, 5 coches oficiales y el pasamanos o besamanos de turno, de alguna forma somos recibidos en olor de multitud, con la dignidad de mandatarios que somos tal. Este tío pillaba la moto, y es que los policías municipales que iban detrás intentando escoltarle ya decían adiós, es que me pilla un semáforo y no me lo salto y no pongo la sirena.
No nos olvidemos, necesitamos esa política, no nos olvidemos, sin hablar de qué partido político, da igual quién sea. Sin entrar en valoraciones de qué partido político sí o qué partido político no, yo quiero recordar como una presidente o presidenta, como prefieran, de la Comunidad de Madrid, tuvo un accidente de moto porque ella se desplazaba en moto, Cristina Almeida. Cruzando el carril bus de la Castellana. Efectivamente. Y entonces... Cruzando legalmente, me refiero, para coger. Sí, no, hubo un coche que se saltó y se la dio. Bueno, a lo que voy. No se trata de hacer ningún tipo de ¿cómo diría yo?, de campaña en favor de ningún partido, ni muchísimo pero menos. Sí de un cierto estilo en la política que tenemos que recuperar. Necesitamos a los políticos que sean cercanos pegados a la realidad del ser humano que paga sus impuestos. Y en ese aspecto, en ese entorno, me gustaría hacer una pequeña alegoría, si vale, a alguien que, sin yo ser especialmente ni pro-monárquico ni contra-monárquico... Seguro que no va a ser una alegoría. El rey Juan Carlos era un tipo cercano, y eso se agradece, aunque entendemos que tenga que tener pues su seguridad y sus cosas, pero se agradece el político que está cercano al ciudadano, y esa es la nueva forma de hacer política, creo yo, para que estemos los demás. Pero fíjate, sabes que yo he estado semanas en mucho. la zarzuela, lo sabes. Sí. Grabándole a él cuando era jefe de Estado, semanas en sus despachos, en todos los territorios. Es verdad que esa proximidad de Juan Carlos era magnífica, probablemente la historia lo vuelva a rehabilitar en algún momento, la historia con mayúsculas, pero cuidado, que se ha pasado el próximo, ¿eh? No, sí, no, eso por supuesto. Pero 3 vueltas. Ni tanto, y te lo dice alguien que siempre le he dicho: Majestad, me recuerda usted mucho a mi padre, y me ha dicho: pues tu padre debía ser un golfo, ¿sabes? Pero aparte de esto, te digo que de alguna forma la proximidad tiene que ser real, no real de realeza, sino real de pegada de alguna forma a nuestro concepto de la verdad. Sí, no, en ese aspecto Martínez Almeida efectivamente es una persona que es cercana y que le ves en la calle y que no le importa que hables con él, ni tiene una cohorte de guardaespaldas que te apartan de mala manera, como ocurre con otros partidos que se dicen más del pueblo. Pero al final estamos hablando prácticamente de credibilidad, de que lo que nos falta a nuestros políticos, quizá lo estamos sufriendo, lo hemos visto, que estamos al aire libre, que lo hemos visto con esto de la pandemia. Hemos visto que de alguna forma, claro, te saliera quien te saliera, te cuenten lo que te cuenten, ¿qué te voy a contar del Simón? ¿Qué te voy a decir de Sánchez? ¿Qué te voy a decir de cualquiera que haya salido? Que es que no te lo crees, y quizá lo que necesitamos es que salga una persona pues como la Merkel, que la hemos visto, que se saltan las lágrimas y en 7 minutos te cuentan cómo estáis y lo que necesitamos y pide perdón, hacer, y si se equivoca pide perdón. No necesitamos credibilidad, el que cuando un tío sale a mí, tú ves un político en la tele y te da igual lo que te diga, lo que no aceptamos, y esto lo digo con mayúsculas y con la voz más en grito si es posible, lo que no aceptamos es la mentira. No aceptamos la mentira, no somos tontos y no se nos toma el pelo. Pues te estás hartando. Claro que nos estamos hartando de oír mentiras. O sea, a mí cuando me llega un personaje de cierto entorno y me dice que ha dado órdenes al ejército para que actúe en la residencia y le tenga que llegar el propio ejército a decir: oiga, que está usted mintiendo, eso es para que le cojan y le echen de la política. Fíjate, estamos hablando últimamente de mentiras en torno al concepto de corrección política, es exportado por Estados Unidos, importado por nosotros, y en torno a ese pensamiento único con corrección política. Y a mí no me preocupa la mentira, yo creo que en el fondo todos algunas veces mentimos. A mí lo que me preocupa y me duele muchísimo es la impostura. O sea, el crear una especie de concepto global en torno a que yo en realidad, primero, no sirvo a vosotros, me sirvo a mí, vosotros me servís, me valéis, me interesáis, de alguna forma os necesito para seguir siguiendo con todo este juego personal en el cual yo estoy impostado. Entonces, si tengo que decir la verdad, incluso si tengo que decir la verdad, lo digo. Porque incluso si tengo que decir la verdad, si me sirve a mí. Pero por eso digo que es una impostación.
Porque si tengo que mentir, me importa un bledo. Eso lo tengo más claro que el agua, convivo con la mentira todo el día. Si tengo que decir la verdad, si tengo que decir media verdad, también me importa un rábano. Lo que tengo que decir es exactamente lo que se acomoda a mis intereses. Sí. Sea verdad, media verdad, que son peores. Lo que no puede ser, Diego, y en eso sé que estás de acuerdo conmigo, lo que no puede ser es que entre tú y yo haya un contrato y tú en el contrato digas que vas a hacer esto y luego hagas todo lo contrario y no tengas ninguna responsabilidad. Eso es lo que no puede ser. Fue el profesor Tierno el que inició ya. Dejadme que os diga dos cosas sobre lo que estáis hablando. Vosotros sabéis que existe, y es algo que ya he contado en alguna otra ocasión, existe una ley de publicidad, una ley mediante la que no está prohibida la publicidad engañosa, está prohibida en ocasiones, y depende para qué tipo, incluso la publicidad comparativa, pero la publicidad electoral, la publicidad política está fuera de esa ley. Esa ley no le afecta a la publicidad política, lo que ya directamente dices, caramba, es decir, te sales de ahí porque tú eres el que legislas, es porque vas a mentir. El otro día me ocurrió una cosa, y lo voy a comentar, a ver qué opináis. Estoy con... Mal, no opinaremos mal. Sí, ¿Cómo no puede ser de otra manera? Estoy con un político que me dijo que él es portavoz de un ayuntamiento y a la vez es diputado. Y es diputado. Y digo, bueno, ¿y cómo vives la política desde el ayuntamiento y cómo vives la política desde tu puesto de diputado? Dice, hombre, yo evidentemente reconozco que vivo de la política, no tengo otra cosa que sea la política. Y digo, hombre, con lo del ayuntamiento, cuando salgo a la calle, siempre me encuentro con fulano, con mengano, con frutano, y me dice, mira, ya sé que no es el momento, pero pam, y me cuenta la historia. Cuando estoy en la diputación, como no es el vecino el que me pone mi puesto de diputado, que es mi partido el que me coloca, lo veo de otra forma. Y eso fue honradez al contarlo, y es así, porque tú en el ayuntamiento, que creo que son únicos políticos que además con esto de la pandemia están chupando unos marrones fabulosos los alcaldes, lo que sí es cierto es, como aquí me pone el pueblo, y me los voy a encontrar y me va a contar historias, pero yo como diputado me da igual, porque yo al fin y al cabo que esté contento conmigo, PP Sociedad Anónima o PSOE Sociedad Anónima. Lo que opinen los vecinos, pues quizá me preocupa menos. Mira, yo conozco, Como me has puesto al sol cada vez que te mueves, o así, pero no es que no esté de acuerdo contigo, es que tienes un morro para colocarte delante de la cámara. Oye, perdóname, aquí la técnico que es la que realmente rige todo esto. Yo conozco también a un político, en este caso no me preocupa decirlo del PSOE, Da igual lo que sea. en Coruña. Y está en la Diputación, es de la Diputación de Coruña, y al mismo tiempo es alcalde de un pueblo de cierta importancia cerca de la costa. Bueno, de hecho tiene costa. Si esté cerca de la costa, sí. No, lo digo porque lo que es el pueblo como unidad de ciudadanos, de lo universal, de ciudadanos, está en el interior, pero tiene costa. Bueno, a lo que voy. Este hombre, o sea, que no le falta nada. Este hombre está haciendo mucho más desde la Diputación por el pueblo que desde la alcaldía. Y a mí me lo decía, dice, yo voy a beneficiar a todos los pueblos que pueda, dice, y al mío no me va a quedar ningún problema el beneficiarle, si puedo un poco más. Y a mí me parece extraordinario. A mí me parece que un político tiene que estar para definir las necesidades de su gente, si es que no la sabe su gente, de su y una vez definidas esas necesidades, hacerlas, ponerlas en marcha. Pero por eso es importante que a los políticos los cojamos los ciudadanos, no el partido. Claro. A eso me refería, eso estaba contando con el tema. Hoy que íbamos a hablar de cine, que luego al final nos hemos enrollado. Ahora hablamos de cine, no te preocupes. Ahora hablamos de los guiones de Ridley Scott son estudiadísimos. En Gladiator hay un senador que dice: yo no soy un hombre del pueblo, sino para el pueblo. Bueno, vale. Eso es esa separación dentro de lo que es la casta de la política. Es interesante. Carlos III dijo algo parecido. Pero es que lo que necesitamos ahora es que sean de pueblo. No que sean para el pueblo, ni desde el pueblo. No, oye, que ser un poquito de pueblo. No necesitamos al noble que nos represente, necesitamos a uno de nosotros que nos represente. Esa es la idea, yo creo, ahora mismo en política, y es lo que todo el mundo está buscando. Alguien que sea realmente de tu entorno y que te represente con la forma de pensar que tú piensas. Que elijan sus siglas, su ideología, de acuerdo, nos valen todas, siempre y cuando de verdad
vuelvan a donde debían haber estado siempre, que es pegados a nosotros. Estamos hartos ya de cachorros de partido, estamos hartos de gente que no ha pegado palo en lo que llamamos el día a día y el sufrimiento diario, lo que es tener que ser despedido, tener que despedir, tener que desalojar un piso que tenías de oficina porque no te llegan las cuentas al final. Tener la angustia de que te van a despedir. Tener que firmar una hipoteca para fallar en un proyecto. Tener que afrontarla luego mientras te reconstruyes otra vez. Tener que coger el metro a las 5:30 de la mañana, como hace todo el mundo de todo este Madrid que estamos viendo desde el fondo, para llegar al puesto de trabajo a las 8 en el transporte público, para encima aguantar una bronca cuando llegues. Entonces, como se han despegado tanto, es que en el fondo no entienden, no están de alguna forma en nuestro mismo barco. Que ojalá estuvieran en nuestro mismo barco. Es que encima están en otro barco y remando en dirección contraria. Sí, y eso es terrible, de verdad. De alguna forma la gente tiene que entender que son nuestros servidores públicos y por narices tienen que atender a ello. Yo os iba a preguntar, ya que seguimos con el tema de la política, luego hablamos de cine, ¿eh? Eso que has dicho que no íbamos a hablar de política. Ya, pero es que lo que es. Yo creo que si hay una cosa interesante para nosotros, para los electores, para los que estamos por aquí abajo, quizás sean los debates. Algo que normalmente no gusta a los políticos. Es más, diría más que debates a 8. Lo ideal sería cara a cara, cara a cara entre el jefe de la oposición y el presidente del gobierno o el que sale, candidatos, 2 a 2. Y eso, cualquier excusa es buena. Y ya en estas elecciones, que había varios programados, cualquier excusa es buena para quitarse de en medio y ya no tenemos debates. ¿Por qué le molestas tanto los debates? Porque en cuanto sacas a los políticos de lo que quieren contar, de su cuento, ya no saben por dónde ir. No, son conscientes de su inepcia. Y como son conscientes, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no se atreven a que alguien les ponga en evidencia y quedar en ridículo. Por eso llega un señor y se va de un plató, porque sabe que le van a poner en ridículo, porque no tiene argumentos para contrastar otras opiniones. Y no se trata de que tengas que estar siempre en contra de la otra opinión. Vamos a ver, ¿por qué un político siempre tiene que estar en contra de lo que dice otro político de otro partido? Si es que a lo mejor pueden coincidir, pero no tienen esa capacidad para saber decir, oye, pues coincido contigo. Y entonces, como tienen miedo a no tener ese argumento contrario al otro, pues dicen, pues me voy, no contrasto mi parecer. Bueno, en mi opinión. Vosotros sabéis que aquí hemos tenido ministros, presidentes de comunidades autónomas, políticos de todos los partidos políticos dando la cara, y sí nos hemos dado cuenta siempre que hay un tipo de políticos que están dispuestos a someterse a ese tercer grado de gente que no son sus seguidores, que no son los que van a estar con las banderitas todo el rato achuchándoles a golpe de regidor, que en el mundo del cine yo lo conozco perfectamente, y en el mundo de la televisión igual, hay un regidor diciendo cuando se aplaude o cuando no, no sometiéndose al cronometrado del asesor de turno para que la frase de oro la diga en el minuto de oro, que coincide precisamente con las 3 de la tarde los telediarios. Y aquí hemos tenido de todos los tipos a cara descubierta, lo que decimos a calzón quitado, tranquilamente, y siempre les hemos dicho lo mismo, muy bonita la respuesta, pero haga usted el favor de responder, porque tú les puedes preguntar lo que te dé la gana y cuando se ponen en modo meeting, aparte de decir niños, niñes, niñas, niñes y todo lo que haga falta, con el asesor detrás controlando que no le falte una sola vocal, al final tú les has preguntado si imagínate, van a grabar fiscalmente, me invento, la asistencia a las parroquias o a las iglesias católicas o musulmanas o tal, y ellos te responden. Me alegro que me hagas esta pregunta porque el partido de la oposición, al que no quiero mencionar porque no quiero hacer daño, ha llevado en su programa, y cuando termina de soltar el chorreo contra el partido contrario, le dices, aquí le decimos, muy bonito, ¿y de lo tuyo qué? ¿Quieres hacer el favor de responder la pregunta? Nos parece muy bien lo que tú piensas del partido de la oposición. La pregunta es concreta, ¿puedes responderla? Eso no lo soportan, pero no solo no lo soportan ellos, no lo soportan sus asesores. Y entonces
Pero no en todos los sitios tienen un Pepito Grillo como tú, para decírselo. Pero es que además huyen de los pepitos grillos. Hombre, claro, Bueno, pues a pesar de eso te digo que muchísimos políticos han venido aquí. Todos los candidatos a la alcaldía de Madrid, empezando por el gran Pepu, probablemente mal candidato a la alcaldía porque estaba nuevo, pero bellísima persona y un tío que yo adoro, que no sé por qué le colocó Pedro Sánchez en ese marrón. Pero bueno, se lo zampó con toda la dignidad del mundo porque es un auténtico señor, el grandísimo entrenador de la selección española y del Estu y de toda la vida. El gran Pepu. Desde el gran Pepu, aquí vinieron todos los candidatos a la alcaldía. Vino Begoña Villacís, vino Martínez Almeida, todos a calzón bajado. Y además, de alguna forma, intentar defender posiciones no en olor de multitudes, es loor de multitudes, pero bueno, yo digo en olor de multitudes. Sino de verdad a intentar explicar qué sentido tenía por qué estaban aquí. Y sin embargo algunos se negaron a partir de ahí porque querían un púlpito o querían una cátedra en la cual mis alumnos se tragan por narices lo que yo les suelto y además les voy a examinar y si no les suspendo, y entonces no hay ninguna posibilidad ni de oposición ni de réplica. Y entonces esos que les encanta subirse a un púlpito y darnos un sermón a todos, que yo odio las homilías, ya sabéis que yo soy ateo, pero bueno, de todas formas tengo que ir muchas veces a misa, odio las homilías. Pues hay muchos que quieren dar una homilía y eso es lo que se tiene que acabar. Lo primero que deben hacer los políticos es escuchar y lo segundo es cuando nos hablen que se bajen del púlpito, ¿vale? Que se bajen, como has dicho tú antes, los calzones y que vengan aquí como Dios les trajo al mundo y que digan lo que tienen que decir cuando se les pregunta. Y si no, que no vengan. Los asesores políticos se hacen el supuk, el araquiri en ese momento, porque están todo el día planeando la política desde el punto de vista de lo que es, de verdad, marketing. Y eso es lo malo, que en este momento no están gobernando políticos, hombres de Estado, no están gobernando estadistas. De todas formas, y he de reconocer, hemos entrevistado a Isabel Díaz Ayuso. En ningún momento, es cierto que teníamos muy poco tiempo por su agenda, que tenía una agenda muy apretada, pero he de reconocer que ni ella ni sus asesores, y sí quiero hacerlo público, me han ni tan siquiera insinuado, tampoco lo hubiera permitido, de qué íbamos a hablar, cómo, qué preguntas. Si no lo sabías ni tú. No, pues, claro. Yo te veía. Me va a preguntar lo primero que se le ocurra. Yo soy así. No, pero yo sé que sabes lo que vas a preguntar. Las cosas las tienes claras. Ezequiel ya sabes que es una persona muy dúctil y cada vez que se encuentra con la que dice, dime lo que quieras, que yo ya lo pondré como me dé la gana. Lo que te va a servir. Perdona, pero creo que mi honradez profesional, quizá la personal no, pero mi honradez profesional está fuera de todo. Pero que quede claro, Argo sigue sin tomar ninguna posición política. No, Pasado mañana viene Edmundo Val. Sí. Bienvenido con mayúsculas. En cuanto podamos, que ya estamos en ello, vendrá el señor Gabilondo, con todo mi respeto al señor Gabilondo, que es un auténtico caballero, lo es. señor de los pies a la cabeza, sin rollitos de género de caballero y señor y todo este tipo de cosas. Hemos cursado más invitaciones, pero vuelvo a lo mismo. Si a alguna formación política no viene, es porque prefiere un púlpito, ¿no? Aquí el alcalde, en su momento, Begoña Villacís, me dijo, anda, guapo, cállate que estás mejor callado. El alcalde a pecho descubierto con toda normalidad. Pepu Hernández en nombre del PSOE con toda normalidad. El Rejón vino 2 veces. Y no vuelve. Pero la tercera dijo que... No, lo siento. No. Yo recuerdo un encierro de estos aquí en Radio Argo con el presidente de la SGAE. A ver, un encierro, a mí no lo digas creo así, que también, no lo digas así porque tiene connotaciones taurinas. Una convención. El señor Fernández Astrón. Y hubo un momento en que a mí me llegó a dar pena. Tú estabas también. Sí. Tú estabas también. Y hubo un momento en que ya digo, joder, es que le estamos dando por todos lados. Porque realmente había posturas, había historias absolutamente indefendibles. Claro, y es que la gente que viene aquí a estos lugares cerrados, que no encierro, como dices tú, a cerrarse en la tercera con socios de aquí a cara de perro, a cara descubierta y sin más, argumento. Pero oye,
un nivel de preparación altísimo. Claro. Es el presidente de la Sociedad General de Autores de España, con más nivel que yo he visto. Y chapo Ahora por está él, y Antonio chapo por Netti. él. Antonio Netti es íntimo amigo también y vendrá aquí. Espero que esté a la misma altura. Porque José Miguel Fernández Sastrón llevaba muchos años en la oposición, sabía perfectamente cómo funcionaba la SGAE. Y tuvo el valor primero de dar la cara, mientras le dábamos, por todos los lados, porque había representantes incluso de autores, gente que no cobra, sacamos el tema de la rueda, Sí. el enorme problema de la rueda, la estafa de la rueda, sacamos un montón de cosas. Dio la cara con todo, y además muy preparado. Pero perdonadme que haga un inciso, es que este club, que nos están viendo y oyendo mucha gente, este club es que es un foro de opiniones, es un sitio donde la gente viene aquí en sus pequeñas reuniones, habla, opina y se aprende continuamente, y eso al final repercute en libertad, y eso al final repercute en que cuando te viene una persona aquí a hablar de su negocio, el que sea, se va a encontrar con un grupo de personas que le van a preguntar con cierta inteligencia sobre los problemas que tiene que solventar. Y entonces, si alguien viene para no decir nada, mejor que no venga. Pero eso pienso yo, ¿no? El mundo de la política lo tenemos prácticamente arreglado, lo hemos tocado, y si no, Diego se va a enfadar. Yo me alegro de que me cortes porque ya no sabía por dónde ir. Ya, por eso. Yo Ya tengo está carrete perdido. con esto de la política para un rato. Es que con eso tengo para algo, pero hombre, se acaban de dar los Goya, unos Goya de una forma muy especial, muy rarita. Digo los Goya, coño, los Oscar. Y llevo Está dos, tú bueno. y llevo ya- Saludos a la audiencia en nombre de Ezequiel. Está bebiendo agua, que coste. Vale, me he equivocado. Quería decir los Oscar, pero haberme echado una mano sin más, sin humillarme, sin sonrojarme. Tú te humillas enseguida. Eso es más aburrido. Tú eres poco Miura. ¿Qué os ha parecido? Yo me atocino enseguida por estas cosas. ¿Qué os ha parecido el tema de los Oscar? Yo es que no he visto, la verdad es que no he visto ninguna película. A mí me ha parecido sublime que el Oscar al mejor actor haya decidido quedarse en casa durmiendo. Me refiero a Hopkins. Anthony Hopkins. Y el tío ha dicho que me dan el Oscar, me parece muy bien. Pero yo me quedo durmiendo en casa, que voy a aprovechar más. 80 y tantos años. El actor más senecto que ha recibido el Oscar. Vivo. Porque Mortis Causa como Oscar homenajeando sí se han dado a personajes fallecidos. Pero bueno, es que es Anthony Hopkins. Es imposible encontrar un nivel de interpretación como lo de Es soberbio, es soberbio. Y además es un personaje que se transparenta exactamente lo que quiere, que es una de las cosas que yo siempre rechazo. Esto me ocurre mucho, por ejemplo, con Jack Nicholson, aunque últimamente reconozco que ha vuelto a una cierta normalidad. A mí me gusta mucho Jack Nicholson. Pero es que es Jack Nicholson, en el papel de Jack Nicholson. Entonces se transparenta excesivamente. Anthony Hopkins tiene esa escuela más inglesa de interpretación de teatro shakespeariano, y entonces es capaz de alguna forma de no como Lee Strasberg con el método y con el Actors Studio. Él es capaz de alguna forma de adaptarse al personaje y no el personaje que se adapta. Y entonces el Hopkins del Silencio de los Corderos, ese Aníbal, no tiene nada que ver con el grandísimo profesor de la Mancha Humana. En cada caso, ese tío da el perfil exacto que exige el personaje. Yo lo he visto. La gran escuela está en el teatro. La gran escuela está en el teatro. Yo le he visto a en cine Hopkins. siempre decimos Yo le he visto a Hopkins. formación de teatro. Le he visto interpretar a un sirviente, a un ayuda de cámara en la Inglaterra de los lores y demás, y dices tú, ¿cómo se puede hacer también un personaje que es capaz, una persona, perdón, que ha sido capaz de hacer El Silencio de los Corderos, que para mí es una interpretación sublime, pero es que lo hace en cada uno Pero de no los es papeles. histriónica, es la adecuada al No personaje. es histriónica, efectivamente, porque histriónico sí que es un poco Nicholson. Por supuesto. Es muy Por supuesto, yo reconozco que es un gran actor, pero a mí hay actores que de alguna manera me cansan. Siempre los estoy viendo a ellos. Reconozco que el último Nicholson no tiene nada que ver, desde
como es Mejor Imposible. Esa es Ahí una sí que interpretación. vuelve a sus raíces de alguna forma de grandísima interpretación. Entonces no necesita estar por encima del personaje, sino acorde con el personaje. Y me pareció fantástica, pero me aburría como una mona. O sea, incluso en grandes obras que han sido laureadas a tope, como Alguien voló sobre el nido del cuco, seguía viendo a Nicholson. La película me pareció fantástica. O El Resplandor, la película en la que Me parece una auténtica... destaca Nicholson como Nicholson. El mejor director probablemente para mí de la historia, Kubrick. Sin embargo, El Resplandor me parece un zapato, por mucho que me cuente. ¿No os parece que El Resplandor también tuvo un fallo tremendo y fue el doblaje? Sí, ese es el gran error de un gran director. Es que el doblaje del Resplandor a mí me pareció lamentable. Y creo que en España tenemos de los mejores dobladores que Los hay en el mundo. mejores. Pero de alguna forma El Resplandor creo que falló. Vale, no, tremendamente pero el es que no es doblaje. que fallaran los dobladores, es que si Kubrick admite, que no todos los directores lo admiten, aunque últimamente sí, ser doblado, su trabajo ser doblado, los actores admiten ser doblados, existe un grandísimo elenco, los mejores del mundo con diferencia están aquí. Pero Kubrick, precisamente por no entender eso, se lo encargó con un gran error, a un tío que es socio nuestro, al que queremos muchísimo y es un grandísimo director de cine, pero que no pinta nada en doblaje, se lo encargó a Carlos Saura. Y Carlos Saura en El Resplandor cree que debe hacer un ejercicio de doblaje atípico dentro de lo que nosotros conocemos. Y entonces le encarga a actores que no pintan un bledo desde en el mundo del doblaje, el doblaje de ese tipo de personajes, las voces. Entonces no me acuerdo cómo se llama la actriz, pero la voz de pito de la actriz, que siempre me rechina, es una actriz muy conocida nuestra, que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero que a mí precisamente desde el punto de vista vocal me parece bastante flojita. Y además muy significada y muy caracterizada con esa voz. Ahora os digo el nombre. Y el doblaje es un enorme fallido, pero las películas hay que verlas subtituladas. Yo a mí me gustan mucho las películas dobladas y están bien dobladas. Me gusta mucho. A mí me gustan mucho las películas dobladas, sobre todo en España. Insisto, porque la película doblada, no las películas pierden por estar bien dobladas. La película doblada, que efectivamente aquí hay muy grandes dobladores, hay los mejores del mundo, magníficos dobladores, pero la película doblada no deja de ser un doblaje. La película en su idioma natural, yo lo recuerdo cuando iba a los cines de arte y ensayo. Sí, a ver el último tango en París, a Perpiñán. A mí no me cuentas. A ver la escena de la mantequilla. ¿Tú sabes cuál fue? Esa no tiene doblaje. ¿Tú sabes cuál fue? Qué pena de película con aquella. ¿Tú sabes cuál fue interpretación? mi nivel más alto en películas de doblaje? Sin doblaje, perdón. Las películas de Werner Herzog. El nuevo cine alemán de Herzog le los quiero años un montón, 70. pero es un coñazo de tío. Sí. Pero yo veía sus películas. Ni le quiero, de Ojalata, ni le conozco. a Aguirre, la cólera de Dios, etcétera. Es otro personaje también súper histriónico, el que hace de Aguirre, la cólera de Dios. Klaus Maria Kinski. Klaus Kinski. Otro. Klaus Kinski lo que tuvo es una hija fenomenal. Sí, correcto. Pero otro aspecto. Sí, pero es verdad que es otro actor muy histriónico también, un gran actor. Sí. En Aguirre da el personaje de alguna manera por esa locura, Aguirre o la cólera de Dios. Terminó loco, Bueno, yo creo que nació loco. No sé esto, pero Herzog en general, yo lo siento porque es poco ortodoxo decir estas cosas, a mí me cansa un montón. Sí, bueno. Salvando una película que no recuerdo, que me pareció imposible, que es una sobre una escalada, sobre, ahora os digo el escalador, que es uno de los grandísimos escaladores de la historia del alpinismo, que no me acuerdo cómo se llama, es algo, bueno, recordar, que es una película que rueda sobre una escalada fallida en los Alpes, que me pareció extraordinaria, que digo, esa película casi solo la puede hacer un thriller. No, es una película de ficción, con guión de ficción, pero de alguna forma narra el drama de la escalada. Claro, poniendo mucho que hay un thriller muy énfasis. famoso en el que actúa algún actor de gran fama. Qué bien te explicas, coño. Sí, igual que tú. ¿Puedes estar diciendo Límite Vertical?
sobre los 8.000. Una que tienen que subir el Mont Blanc y hay una serie de historias y al final terminan cayendo algunos al vacío. Un thriller, en definitiva una película... ¿El Mont Blanc? Sí, una película de espías. ¿De espías? Sí. Qué bien te explicas. No, vas a estar hablando de una película en la cual resulta, ahora te digo cómo se llama, pero que es de Sylvester Stallone, en la cual resulta que tiran una maleta desde un avión y tienen que ir a rescatar la maleta. Esa es una americanada. No, yo hablo de una película, yo creo que es europea. Pues probablemente sea esta, que no recuerdo el nombre porque es imposible recordar los nombres de todas las películas. Tienen que subir sea la de... Están en un hotel desde el que se divisa pues todo el macizo de los Alpes y esta está rodada desde un hotel contra toda la pared. No sabemos de qué nos están hablando, pero ellos sí. Ellos saben perfectamente la película que es una peli en la que sale alguien que es como rubio y... Hay uno rubio, qué pedazo de debate cinematográfico. Oye, y voy a destripar la película para el que no lo sepa. En la que al final muere, que parecía que no iba a morir en La Palma. El malo es el malo. El cojo es el que es amigo del protagonista. El cojo, que es escalador, era... ¿Has dicho cojo? Sí. Bueno, deficiente. No arregles las cosas. Esto se corta luego. Esto lo cortamos. Era un hombre que tenía un problema de cojera, de un accidente, y que solo le daba cuando hacía humedad. Vamos a dejar un espacio, vamos a despedir aquí el programa para que así ellos se acuerden y apunten la cantidad de cosas que han dejado pendiente. En el próximo programa yo se lo cuento todo lo que se han dejado pendiente, porque esta última película es una maravilla. No saben cuál es, ni quién actúa, no saben nada, pero es una maravilla. Eso sí. Pero actúa el cojo. ¿Cómo se llama el actor principal? Deja, ya, tú luego te dejo papel y boli y tú luego te vas apuntando. A ver, Ezequiel, me encanta tu Alzheimer, pero Rabito de pasa para todos. Amigos, que le vamos a dejar. Bueno, yo que venía con el tema de los samuráis preparados. Es verdad que quería hablar. De Akira Kurosawa. De Akira Kurosawa. Apúntatelo al próximo día, no te olvides. No se me olvida. El próximo día nos toca Samurai. ¿Qué hizo esta película? ¿Cómo se llama? Sí, joder, que el actor era ese. No me preguntes el nombre de los actores, que son todos japoneses. Sodoma y los 7 días de... No, los 7 samuráis de Gomorra, o ¿cómo era? O el bueno, el feo y... Era una de esas, ¿te acuerdas? El bueno, el feo y el tartamudo. Esa película me gustó mucho. Siento el nivel, de verdad. Entiéndalo. Es lo que hay. Claro, chicos. Muchas gracias por todo, como siempre. Encantado. Amigo Diego, ha sido un placer. Un placer. Además, no nos acordaremos de la mitad de las cosas, pero qué bien nos lo pasamos, Esto leche. Yo lo siento por la audiencia, pero... Y yo también, eso nunca me perdonarán. Muchas gracias a Claudia, que está también siempre pendiente en el estudio, fuera del estudio, en cualquier lado ya se busca la vida para que ustedes nos puedan ver. Un abrazo muy fuerte, amigos. Hasta mañana. Cuando murió mi padre, uno de los mensajes que más me impactó fue el de la poeta segoviana Elvira Sastre, deseándome luz. Sí, luz para afrontar un tiempo de oscuridad. Y ahora, en mitad de la pandemia, creo que todos necesitamos luz para salir del túnel. Por suerte, en Segovia tenemos una luz especial, todo el mundo lo dice. Como escribía María Zambrano, la luz no cae sobre Segovia, la ciudad entera se alza hacia ella. Bien llegados sean a la provincia de Segovia. Turismo, tradición, gastronomía, patrimonio, naturaleza. Paraíso en todos los sentidos. La gran fortaleza de esta provincia de casi 7.000 kilómetros cuadrados reside en sus pueblos,
en cada una de las cerca de 150.000 personas que habitan en sus 209 municipios. Desde siempre, Segovia fue tierra de gente brava, intrépida, como aquellos hombres de la Edad Media que llegaron a Sepúlveda, entonces en la peligrosa frontera. Ese mismo espíritu se ve hoy en personas como Diego Rodríguez, con su tradicional oficio. Un maestro del vidrio se forja dando vida a un material inerte que es el vidrio incandescente. Llevamos aprendiéndolo de generación en generación y en mi caso desde mi tatarabuelo. Segovia es tierra de gente trabajadora, gente que cultiva el campo, cuida ganado, ayuda a crear una de las principales despensas de España, sin importar el frío o el calor, la lluvia o el viento. Gente dura por fuera y con un enorme corazón. Con las ovejas, ¿sabes? Queriendo estar con ellas y queriéndolas a ellas, ser feliz. Sí, con esto es un oficio que te gusta. Gente, en definitiva, de una tierra con historia, con un pasado brillante y un futuro prometedor. Emprender en Segovia es posible, pero nos lo tenemos que creer porque el valor que tiene Segovia, pues queremos darlo a conocer también. Los pueblos están en auge y especialmente Segovia por la cercanía con una gran ciudad. Si hay algo bueno de las crisis es que siempre surgen oportunidades y hay que saber aprovecharlas. Porque por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre acaba brillando entre las nubes. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.